Libro de Filipenses, Filipenses 3, versículo 7. Como lo había dicho, en esta oportunidad voy a estar compartiendo mi testimonio. No sé si tenemos amigos en medio nuestro. ¿Tenemos amigos? ¿Puede levantar su mano si hay amigos? Dios le bendiga. Bienvenido. Ahí está una amiga más. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? Una fuerte ofrenda de palmas al Señor por los amigos. Amén. Libro de Filipenses 3:7. ¿Lo tienen? Amén. Damos lectura tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Repitamos, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pueden sentarse con gloria a Dios. Hermanos, no quiero alargarme mucho con mi testimonio porque es extenso y sabemos que hay tantas cosas que tenemos que compartir con los hermanos y con los amigos de lo que Jesucristo ha hecho en la vida de cada uno. Amén. Muchas cosas, pero en esta tarde quiero hacer lo más breve posible y que el Señor venga obrando en su vida. Pues su servidor, el hermano Víctor Turcio, ex jugador de la selección nacional del Salvador, de varios equipos de acá del Salvador, tuve la oportunidad de estar en el extranjero también, pero hace 3 años Jesucristo llegó a mi vida. Y cuando Jesucristo llega a la vida de un ser humano, de una persona que está perdida, las cosas cambian. Amén. Y esa persona no vuelve a ser la misma, porque es transformado por el poder de Cristo. Porque solamente Cristo cambia, solamente Cristo transforma y solamente Cristo salva. ¿Cuántos lo creen en esta hora? ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor en esta hora? Nací un 13 de abril de 1988 en la isla Zacatillo del departamento de La Unión. Soy el cuarto de 6 hermanos que procrearon mis padres. Y lastimosamente vengo de un hogar dividido, donde mi padre nunca ha sido cristiano, mi madre sí ha sido cristiana, a pesar que mis abuelos siempre le sirvieron al Señor, pero mi padre nunca quiso entregar su vida al Señor, pero fue a través de ellos que mi madre llegó a los pies de Cristo. Y fue en ese momento que Jesucristo empezó la obra en nuestro hogar. Así es que es precioso cuando le damos oportunidad que Cristo entre a nuestro hogar, entre a nuestra vida, porque entonces se va a cumplir, se va a extender la promesa que ha dicho: cree tú y tu casa y serán salvos. Fue así que el Señor entró a mi casa a través de mi madre. Pero a medida fui creciendo, las cosas de Dios me fueron gustando poco. Y digo esto porque mi madre, como era cristiana, se empezó a congregar en una iglesia cristiana donde me enviaba los domingos a la escuela dominical, y ahí nos aprendíamos versículos bíblicos, ahí cantábamos y adorábamos al Señor junto con los demás niños. Pero fui creciendo y las cosas de Dios para mí no me iban gustando, me iban gustando más las cosas del mundo, porque estamos más por nuestra naturaleza pecaminosas, inclinado a pecar, inclinado al mal más que a lo bueno. Amén. Es así que fui creciendo, pero a la edad de 5 años en adelante fue surgiendo dentro de mí una gran pasión por el fútbol, pero una pasión que cada vez más era más grande. Y así fui creciendo y con aquel deseo, con aquel anhelo de llegar a ser un futbolista profesional y llegar a jugar en la selección nacional de mi país. Desde pequeño tenía ese sueño, ese anhelo, y quería lograrlo un día. Así fui creciendo, pero me fui alejando de Dios, y prácticamente ya cuando estaba más grandecito, ya a los 12 años, 10, 11, 12 años, prácticamente me aparté
los cultos de la escuela dominical donde mi madre se congregaba. Y a los 14 años, decido dejar la isla. ¿Por qué decido dejar la isla? Porque mi familia se sustentaba a través de la pesca y a través de la venta de frutas, verduras, pan, refresco que mi madre hacía. Y al ver que la pesca cada año iba menguando y ver el sacrificio de mi madre, al ver que todos los isleños preferían ir a los Estados Unidos, entonces yo decía, yo no quiero lo mismo para mi vida, yo quiero darle un sentido diferente a mi vida, quiero darle un rumbo diferente. Y fue que a los 14 años decidí dejar la isla donde me había crecido, dejar mi familia, dejar los amigos y dejar toda aquella gente para ir a la ciudad de La Unión para seguir con mi sueño. A los 14 años, por cumplir los 15, voy a la ciudad de La Unión a estudiar, pero más que todo a prepararme en una escuela de fútbol para lograr mis sueños. Hasta ese momento solo eran sueños. Así fue que llegué a la ciudad y ya muy pronto, a los 15 años de edad, había sido elegido para formar parte de la selección nacional sub-17 de El Salvador. Y a los 16 años fui contratado por el Atlético Balboa de la ciudad de La Unión. A los 17 años yo ya estaba debutando en primera división en El Salvador. Y a los 19 años ya tenía mi primer llamado a la selección nacional de El Salvador, que dirigía el mexicano Carlos de los Cobos en ese momento. Y por cumplir los 20 años es que me contrata el Luis Ángel Firpo de la ciudad de Usulután, pero radicado en la ciudad de San Salvador, donde me iría a vivir por los próximos 3 años. Y por cumplir los 23 años me contrata el Club Deportivo Águila de la ciudad de San Miguel por algunos meses, y digo bien por algunos meses, porque me venderían luego al equipo llamado ROP FC de Finlandia, al norte de Europa. Estoy haciendo un breve resumen de mi carrera porque no quiero tocar detalles. Pero hasta ese momento pareciera que todo marchaba a la perfección. Hasta ese momento estaba logrando hacer posible todos mis sueños desde niño. Y yo empecé a ver mi pasado y todo el recorrido que había hecho y de cómo me había costado. Y aún hasta mi vida me hubiera costado por alcanzar mis sueños. ¿Por qué digo esto? Porque hasta ese momento yo había pasado muchas lágrimas, muchos desvelos, muchos sacrificios. Había abandonado mi familia, había abandonado mis amigos desde pequeño, había abandonado toda aquella isla donde yo me había crecido. Había dejado muchas cosas atrás y entonces empezaba a meditar de cómo me había costado. En ese momento empecé a meditar, tuve accidentes automovilísticos, estuve en escenas donde disparaba mucha gente, estuve en un momento donde muchos quisieron traspasar mi cuerpo a través de balas, estuve en un momento de peligro, pero hasta ese momento Dios me había librado. ¿A cuánto Dios los ha librado? Y a veces no nos acordamos de Él, porque pensamos nada más en lo que queremos, en lo que deseamos y nos sacrificamos. Pero hasta ese momento Víctor Turcio había encontrado a través del fútbol fama, dinero, placeres, amigos, fiesta, viaje y todo esto. Había cumplido su sueño de ser futbolista profesional, había cumplido sus sueños de ser un seleccionado nacional y representar al país. Y para colmo también de muchos que no creían, y aún mi propia familia, estaba cumpliendo el sueño de jugar en el extranjero también. Y entonces yo podía ver de cómo me había costado llegar hasta ahí y de dónde había salido, tomando en cuenta que mi familia no tenía los recursos económicos, éramos pobres. Pero con todo esto el Señor nos sacó adelante y nos libró de la garra y de la peste destructora. Amén. ¿Pero por qué hace eso el Señor?
Porque ella había entrado a un hogar y había una madre orando, intercediendo por su familia. ¿Cuántos pueden interceder o están intercediendo en esta hora por su familia? Dérsela fuerte, fuerte al Señor. En ese momento muy especial, y todo para mí, porque estaba cumpliendo mis sueños y estaba viéndolos, que todo lo estaba logrando. Pero siempre hay un pero trataba yo de llenar con los placeres, con la fama, todo esto, un vacío que había en el corazón. Un vacío que solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo puede hacer. Y por más que nos afanemos, por más que nos sacrifiquemos, por más que nos esforcemos, por más que lloremos, por más que dejemos todo por lograr nuestro sueño, estamos perdidos sin Jesucristo. Amén. Y qué triste es saber que cuando el hombre se afana en esta tierra, cuando el hombre se sacrifica, cuando el hombre hace todos los esfuerzos posibles por lograr algo en esta tierra, y al final se da cuenta que todo va a perecer, y al final hasta su vida está perdida sin Jesucristo. ¿Se pone a pensar eso usted? ¿Se pone a pensar en los doctores que cuántos años se sacrifican pero están perdidos sin Jesucristo? ¿Se pone a pensar usted que los licenciados y todos los que están en el gabinete allá y los que están en la asamblea y todos los jueces y magistrados, si no tienen a Jesucristo, están perdidos? ¿Se ha dado cuenta que todos estos futbolistas que han alcanzado la fama internacionalmente y han logrado todo lo que han querido, pero están perdidos? Y que todo lo que tienen y lo que son en este mundo se perderá, y si ellos no tienen a Cristo se perderá. Amén. No sé si me estoy dando a entender, pero es que todo lo que el hombre piensa son vanidad de vanidades, y en un momento a otro, frente a nuestros ojos, se deshace todo eso que hemos construido en arena y no sobre la roca que es Jesucristo. Y es por eso que Jesús dijo: ¿a quién compararé? A un hombre insensato y a un hombre sensato. Insensato es aquel que edifica su casa sobre la arena, pero aquel hombre sensato e inteligente, el que edifica su casa sobre la roca. Vendrán vientos, vendrán tempestades, vendrán problemas, enfermedades y todo, pero está sobre la roca. Y cuando estamos sobre la roca, nadie nos puede mover, porque nuestro Jesucristo es nuestra roca. Aleluya. Ya en Finlandia, en un país completamente diferente al nuestro, en idioma, en clima, y en cultura, fue en este país donde siente mi alma la necesidad de un Salvador. Y es que la necesidad del hombre es la de un Salvador. Amén. Repito, la necesidad del hombre, del ser humano en la tierra, no son las riquezas, no son las famas, no son el poder, no son las riquezas, los placeres. La necesidad más grande del ser humano en la tierra es que necesita un Salvador, y ese Salvador se llama Jesús, el Hijo de Dios. Surge la gran necesidad en este país para mi alma del Salvador. Estábamos por campeonizar con el equipo en mi primer año, me estaba yendo bien. Pero en el partido que quedamos campeones, en ese momento sufro una lesión inesperada en mi rodilla derecha. Ligamentos cruzados fueron rotos y me perdería de seguir jugando al fútbol de 6 a 8 meses fuera de las canchas.
Ese fue un momento muy fuerte y duro en mi carrera futbolística. Pero ¿por qué digo esto? Lo digo porque en ese momento que yo estaba haciendo historia en el mundo, en la rama del fútbol, fuera de mi país, en ese momento tenía ofertas donde iba a ganar mucho más dinero que el que ganaba, y solamente pensaba en casas, carros, mujeres y placeres. En ese momento fue un golpe duro porque contratos o ofertas se me vinieron abajo. En ese momento también fue muy duro para mí porque me quedaba fuera de la selección nacional del fútbol de El Salvador, que estábamos peleando la eliminatoria para el Mundial de Brasil 2014. En ese momento fue muy difícil para mí porque me sentía impotente, porque no podía realizar lo que más me gustaba y lo que más me apasionaba, que era jugar al fútbol. En ese momento se me deshizo todo y estaba triste, frustrado, deprimido. Y fue en ese momento donde estaba muy triste, una condición, un estado muy difícil en mi vida, una etapa muy difícil. Y fue en ese momento que empecé a meditar en las palabras que una madre me hablaba siempre y me decía: hijo, busca a Dios y las cosas de Dios. Todo lo de la tierra va a perecer, pero el que está en Cristo nunca perecerá, y solamente Él te puede salvar. El fútbol no salva, y nada lo que tenga el hombre y lo que hay en este mundo nos salva. Y en ese momento yo empecé a meditar en las palabras de mi madre y deseaba tener a mi madre para que me hablara de Dios, porque había una alma agonizante. Porque ya Víctor Turcio no podía jugar al fútbol, todos los planes se le vinieron abajo, la selección ya no era parte para él porque estaba afuera, no podía realizar lo que más amaba. Imagine que si un doctor se ha preparado tanto tiempo y después no pueda realizarlo porque no tenga manos o no tenga pies. Impotente, o cualquier tipo de carrera que el hombre tenga y luego se da cuenta que se ha sacrificado y no puede hacer lo que más ama por lo que se sacrificó, y que todos los planes que tenían para su familia, todos los planes que tenía para su vida se vinieron abajo. Es muy difícil, ¿verdad? En ese momento yo deseaba un abrazo de mi madre, en ese momento yo deseaba un abrazo de mi padre, en ese momento yo deseaba que alguien me hablara la palabra de Dios, pero no había nadie. No había ningún amigo, no había ningún familiar, no había con nadie con quien hablar, porque nadie hablaba español hasta ese momento. Estaba solo en un país muy retirado. No me podía venir, como decir, de San Salvador a Santa Rosa de Lima. Estaba muy lejano. Y en ese momento yo estaba muy triste. Me sentía solo en cuatro paredes. Y me sentía indigno delante de Dios, porque yo meditaba cuántas veces yo ignoré a Dios y le rechacé. Muchas veces el Señor mandó a mi vida gente que me hablara de la palabra de Dios y yo nunca les escuché. Muchas veces mi madre me habló de la palabra de Dios y yo no le quise escuchar, porque amaba más el fútbol y amaba más los placeres de esta vida que perecen. Y yo le decía a mi madre: el evangelio no es para mí, el evangelio es para gente aburrida y para gente vieja. Para mí, lo mío es el fútbol y yo quiero alcanzar muchos sueños. Y así es el hombre que excluye a Dios, y no se acuerda de Él y quiere hacer lo que Él quiere. Pero en este estado estaba yo, muy triste. Empecé a meditar de cómo Dios me había librado de tantas cosas, de enfermedades que hubiera adquirido por tener sexo ilícito, y por tantos hombres que quisieron atentar contra mi vida.
y de tantas cosas que tuve que pasar. Y en ese momento yo me sentía conmovido. Mi alma empezó a desear a aquel que murió en la cruz del Calvario. Ese era mi estado, hermano. Si yo hubiera muerto en esta condición, mi alma se hubiera perdido. Pero no era el propósito de Dios, porque Dios tiene un propósito. Y cuando Dios tiene un propósito con una persona, y cuando alguien le ha creído a Dios como esta madre le creyó a Dios, el diablo no podrá arrebatar lo que es de ella, lo que Dios ha prometido, porque Dios ha prometido salvar a los de su casa. Y tarde o temprano se tenía que llegar ese día en que Dios salvaría mi alma de la perdición. En ese momento sentía una carga tan pero tan pesada en mi vida, y es que eran los pecados. En ese momento vinieron a mi memoria todos los pensamientos y todos los pecados que había cometido delante de Dios. Y empecé a recordarme que cuando niño adoraba y alababa a Dios, pero me di cuenta que ya Dios no estaba en mi vida, y todo eso para mí era frustración, y yo me sentía indigno y decía: he decepcionado a Dios, he decepcionado a mi familia, he decepcionado a todos los que me aprecian. En ese momento yo empecé a sentir que no valía nada, que no valía la pena, sin ningún deseo de seguir viviendo. No sé si le ha pasado a usted en ese momento. Un momento donde no le haya sentido a la vida, y que todo lo que has hecho no vale nada. Es que el apóstol Pablo dice lo que acabamos de leer: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y en ese momento yo me sentía frustrado, porque había decepcionado a todo mundo. Las cargas de los pecados pesaban demasiado, y llegué a pensar hasta un momento una voz que me decía: mátate. Pensé en el suicidio por algún momento. Y es que es ahí la realidad de la vida, y nos damos cuenta el por qué grandes artistas de Hollywood, nos damos cuenta de cómo tantos actores, gente millonaria, rica, y tiene todos los placeres de este mundo, pero luego se suicidan porque no son felices, no tienen paz, no tienen gozo, no tienen amor, están perdidos. ¿Me están entendiendo, hermanos? De lo que le estoy hablando. Le estoy hablando de la condición de un hombre que el diablo siempre quiere robar, matar y destruir. Pero no así el Señor Jesucristo, que dijo: yo no he venido a eso, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en ese momento lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, y empecé a llorar y a meditar en todas estas cosas. No resistí más la necesidad de mi alma, y en ese momento doblé mis rodillas y yo dije: Dios Todopoderoso, aquí no hay nadie conmigo. No tengo a un familiar, no tengo a un amigo, no tengo a un hermano que me hable de Cristo. Pero yo doblo mis rodillas e invoco tu nombre, Jesucristo. Si tú eres real y moriste en la cruz por mí, ven a mi corazón, porque está vacío y necesita ser lleno. Soy un pecador, estoy perdido, te he fallado, pero por favor ven a mi vida y sálvame. Si tú eres real, llena este vacío en mi corazón, porque no siento amor, no siento paz, no siento alegría. Y es que la palabra de Dios dice que el que invocar el nombre del Señor será salvo, y que toda rodilla se doblará delante de Él,
de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. En ese momento me humillé, doblé mis rodillas y levanté mis manos. En 4 paredes estaba ahí. Pero en ese momento Jesús escuchó mi oración. Y qué lindo es cuando Dios escucha tu oración. Hay respuesta de Dios cuando Él escucha la oración de un pecador. Hay respuesta porque el Señor ama a los pecadores, ama a los perdidos, y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En ese momento Jesús entró a mi vida y llenó aquel vacío que había en mi corazón. En ese momento las cargas de mis pecados fueron removidas. En ese momento las cadenas fueron rotas. En ese momento había sido perdonado y salvado por la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos son salvos en esta hora? Diga: por la sangre de Jesucristo soy salvo, soy salvo, soy salvo. Aleluya. En ese momento llegó el amor, llegó el gozo, llegó la paz, llegó la alegría, llegó la vida a mi vida. Desde ese momento no fui el mismo. Había llegado Jesús. Y es que cuando Jesús llega, las cosas cambian. Cuando Jesús llega, las cosas cambian. Y desde ese momento era una nueva criatura. Era un hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios en esta tarde? ¿Cuántos son hijos de Dios en esta tarde? Dele fuerte esas palmas. Yo había tenido muchos privilegios, muchos reconocimientos, muchas medallas, muchos halagos, pero eso no se compara. Toda la riqueza, los halagos de este mundo no se comparan, ni las medallas que se enmojecen y se pierden, ni los trofeos, ni nada de esto. Me habían elogiado muchas veces, pero eso no es nada. Como dijo Pablo, lo tengo como por basura, como por pérdida, por amor de Cristo. Porque el privilegio más grande, la honra más grande que el ser humano tiene en la tierra es ser hijo de Dios. Y en ese momento era una nueva criatura, era un hijo de Dios, era salvo por la sangre del Cordero. Y yo me sentía privilegiado, yo me sentía seguro, me sentía lleno de gozo, lleno de paz, lleno de alegría. Y eso es lo que Jesús hace. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor en esta hora? Así fue mi conversión, hermanos, pero ahí no termina todo. Prosigo por el tiempo. Desde ese momento empecé una relación con mi Señor Jesucristo. Y empecé una búsqueda constante a través de la palabra de Dios, de un libro del Nuevo Testamento que mi madre me había entregado. Desde ese momento empecé a leer la palabra de Dios, a meterme en oración y en ayuno. Desde ese momento empecé a buscar testimonio del poder de Dios que obraba en otras personas. Desde ese momento empecé a escuchar predicaciones cristianas, y especialmente las de un evangelista llamado Gille Ávila de Puerto Rico, que ella partió con el Señor. Y todo eso iba impactando mi vida, y todo eso me iba levantando y sintiendo un deseo por las cosas de Dios. Y así fue porque empecé a tener experiencia del Espíritu Santo que anhelaba mi alma. Porque cada vez que leía la Biblia y la Biblia me decía
que el Espíritu Santo es el que enviaría el Señor, nuestro Consolador, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y yo empecé a leer que todos los que recibían al Espíritu Santo hablaban en otras lenguas. Y yo le decía al Señor, yo quiero de eso, yo quiero la experiencia del Espíritu Santo, yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, yo quiero que el Espíritu Santo me guíe a toda verdad y a toda justicia. Buscaba a Dios con todo mi corazón. En noviembre del 2012 regreso a mi país y en diciembre 29 me estaba casando con quien en ese momento era mi novia. Hasta ese momento tenía poco tiempo de estar en el Evangelio, pero era una nueva criatura. Y en ese momento mi esposa era mi novia y empezó a ver un Víctor Turcio totalmente diferente. Y es por ello que ella aceptó lo que le propuse de casarnos, porque ella había podido ver a alguien totalmente diferente. Ya no hablaba igual, ya no se conducía igual, ya no se vestía igual, ya no pensaba igual, era diferente, era transformado. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero viene el otro pero. Ella nunca se imaginó que este cambio le traería problemas. Nunca se imaginó. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque ella era muy devota a la religión católica, muy entregada a la religión católica. Había abrazado una fe desde muy pequeña. Y ahí se creció en el catolicismo, y ahí sirvió, y ella daba la vida por el catolicismo. Y en ese momento ella nunca se imaginó que se había casado con un protestante. Y yo sabía que esto me traería muchos problemas, pero como yo quería hacer la voluntad de Dios, yo le decía, Señor, si me caso con ella me va a traer problemas. Pero había una voz que me decía, ella es la escogida, ella es la escogida. Y yo no quería tener compromiso con ella por la religión, pero esa voz que me decía, es la escogida. Y fue así que decidí casarme con ella. Y yo le decía al Señor, no sé si estoy haciendo bien, pero quiero hacer tu voluntad. Y nos casamos con ella. Y ella tenía un anhelo de casarse en la religión católica. Y para mí ir a la católica, ir a la evangélica o cualquier religión me daba lo mismo, porque yo andaba perdido, yo no era nada. Y ella pensaba que con mi cambio íbamos a ir junto a la iglesia católica. Y fue así que nos casamos. Pero ya el 7 de septiembre de 2013 yo regreso a Finlandia, para seguir el proceso de recuperación. Y cuando yo regreso a Finlandia, cada vez que tenía la oportunidad de hablarle a mi esposa de la palabra de Dios, era un problema, porque era contrario a su religión católica. A los días ella se dio cuenta que se había casado con un protestante. Se dio cuenta que se había casado con alguien que ella nunca se imaginó. Porque ella miraba el cambio, pero eso sabía de que ese cambio era un problema para su fe. Y hay de esto que han engañado a mucha gente. Hay de esto que llevan perdida a mucha gente a la condenación del pecado. Un día tendrán que dar cuenta, porque mucha gente con todo corazón se entrega en esta religión, pero están perdidos, no se dan cuenta. Pero el Señor ya me había salvado. Y así fue que cada vez tenía problemas con mi esposa recién casada. Y en febrero de 2013 yo decía, ¿qué va a pasar con mi matrimonio?
¿Qué va a pasar con mi matrimonio? Estaba muy preocupado porque las cosas iban muy mal. Y fue en ese momento que un día de febrero del 2013 el Señor se iba a manifestar a mi vida. Y aquello que le estaba pidiendo tiempo atrás del Espíritu Santo y respuesta de muchas preguntas que tenía, Él me las respondería. Porque Dios responde a los que claman, Dios responde a los que buscan, Dios responde a los que piden, Dios responde al que toque la puerta, Él se la abre. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es nuestro Dios, es un Dios vivo. A las 12 de la noche voy a mi casa, al apartamento, triste. No podía conciliar el sueño y empecé a leer la Biblia. Empecé a escuchar música cristiana y a alabar a Dios. Se estaban por cumplir las 3 de la madrugada y no podía dormir. Cuando de repente, minutos antes de las 3 de la madrugada, mientras el clima estaba a 25 grados bajo cero, muy helado estaba, pero en ese momento empecé a sentir un fuego por todo mi cuerpo que me abrazaba. Y cuando yo siento todo ese fuego por todo mi cuerpo, era un fuego abrasador. Era un fuego que te abraza, un fuego que quema todo lo malo. Es un fuego que puedes sentir, el fuego del poder y el amor de Dios. Jeremías decía, había un fuego en mi corazón que no podía resistir. Por tanto tenía que hablar la palabra de Dios. Tenía que decirle sí a Dios, porque era un fuego abrasador. Y Jesús dijo, yo le voy a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ese es nuestro Dios. Y en ese momento escucho una voz que me decía, a mi corazón, no temas, que yo estoy contigo, porque donde yo te envíe vas a hablar y no vas a callar. Y yo en ese momento decía, ¿qué está pasando en mi vida? Yo no entendía nada. Pero a las 3 de la madrugada me fui de rodillas. Y cuando yo me voy de rodillas, empiezo a llorar y a llorar y a llorar. Empieza a temblar todo mi cuerpo. Estaba bañado de sudor y el piso estaba lleno de sudor y de lágrimas. No podía hablar casi. Pero en ese momento es donde mi boca, mis labios querían hablar algo diferente. En ese momento es donde mis labios querían expresar algo diferente. Y fue en ese momento que empecé a hablar en otras lenguas. Fue en ese momento que empecé a hablar en otras lenguas según el Espíritu me daba que hablase, cumpliéndose lo que el Señor dijo, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que cree en mí hablará en otras lenguas. Y yo empecé a recibir lo que mucho antes le estaba pidiendo, meses estaba pidiendo, una experiencia y una llenura del Espíritu Santo que me estremeciera y que me hiciera entender el propósito de Dios. En ese momento Dios estaba tratando con mi vida de una manera especial. Y de repente una película enfrente de mis ojos de toda mi vida. Y en ese momento el Señor me revela el propósito para mi vida de venir y predicar el Evangelio de Jesucristo. En ese momento el Señor me revela y me dice, hijo mío, todo mundo está perdido y va en camino de destrucción y perdición. Y yo lloraba y lloraba por eso, y decía, que no se pierda mi familia, que no se pierda mi esposa, que no se pierda mis amigos. Ten misericordia, Señor. En ese momento yo empecé a sentir lo que el Señor siente por aquellos que le rechazan. Y yo lloraba y no podía contener las lágrimas a las 3 de la madrugada. Y a las 5 de la madrugada me levanto de rodillas. 2 horas orando en el Espíritu, sentí como que eran 5 minutos. Y es que cuando estamos en la presencia de Dios, el tiempo no cuenta, la distancia no cuenta. Porque cuando estamos en la presencia, en el Espíritu de Dios, cosas maravillosas suceden. Cuando estamos en la presencia de Dios hay delicia. Y es que Dios quiere que estemos en su presencia. Y usted está en este lugar, está en la presencia de Dios, porque aquí está Dios, porque donde hay 2 o 3 que
buscan su rostro, donde hay 2 o 3 que le claman de corazón, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. ¿Cuánto pueden decir Jesús está aquí? Aleluya. A las 5 de la madrugada me levanto, una experiencia sobrenatural, una fuerza sobrenatural. Ríos corrían por todo mi ser que saltaban para vida eterna y no podía detener las lenguas. Era un gozo inexplicable, no te lo puedo explicar. Y en ese momento me levanto y sentí el fuego y empecé a correr por todo el apartamento. Iba a la cocina, iba al cuarto, iba a la sala y empezaba a predicar en las paredes y empezaba a decir, y el Señor me mostraba a mucha gente y le decía yo a la gente: arrepiéntanse, 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 Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Y empecé a hablar y empecé a predicar. Aleluya. En ese momento estaba solo, pero el Señor me estaba diciendo: vas a predicar. Si usted me hubiera visto, quizás ese jugador se volvió loco. Quizás una gente incrédula hubiera dicho: ese está loco. ¿Qué le ha sucedido? Porque la gente le llama locura a las cosas de Dios, pero no le llaman locura a lo que ellos hacen, de pecar, de fornicar, de adulterar, de lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Eso no le llaman locura, pero sí le llaman locura a las cosas de Dios. Porque el mensaje de la cruz, dijo Pablo, es locura, pero para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios para salvación, es poder de Dios. Y yo subía a las gradas del apartamento, iba al sótano, subía, y yo sentía una fuerza, y yo le predicaba a la gente. Y en ese momento, para mí no existía nada ni nadie, solamente la presencia de Dios. Pero los problemas iban cada vez más fuertes con mi esposa. Y cuando yo no hallaba salida, no hallaba cómo hablarle y decirle, porque era una guerra en mi hogar, era pleito todos los días. Y eso me motivó para buscar respuesta de Dios una vez más. Y le propuse al Señor hacer 7 días de ayuno por mi esposa. Y le dije al Señor: si esta es la mujer con la que yo voy a estar toda mi vida y que tú me has dado, conviértela. Y si no es ella la que tú me has dado, apártala de mi camino, pero ten misericordia y sálvala. Tomé esa decisión y en ese momento estuve a la respuesta de Dios, esperando el momento de Dios. Es una decisión difícil, hermanos, porque Dios, cuando Él mete mano y le permitimos, Dios responde. Y a veces tiene que quitarnos lo que más nos gusta y que nos ama y que amamos, perdón. Pero el plan de Dios se tenía que cumplir, porque Él no se equivoca. Él me había dicho: ella la escogida. Pero yo le dije al Señor: si tú me estás llamando a predicar, yo no sé nada de la palabra de Dios. Todo el mundo sabe que soy futbolista. Yo no sé hacer nada más que jugar al fútbol. Pero si tú me estás llamando a predicar, ¿cómo voy a predicar de ti? ¿Cómo voy a predicar del evangelio si mi casa está dividida? Conviértemela o compártemela. Y así fue, el tiempo pasó, volví a jugar. El 2003, en abril, volví a jugar. Y en octubre, por segundo año consecutivo, estábamos saliendo campeón con el equipo otra vez. Y ya en enero del 2014, yo regreso a mi país, El Salvador, a jugar con el Alianza FC de la capital. Había decidido hacer un cambio, porque yo sabía que el tiempo de dejar el fútbol se estaba llegando.
Regreso al país, pero hasta ese momento yo ya le había testificado a todos mis compañeros de fútbol, les había testificado a los directivos, les había testificado a los entrenadores, les había testificado en Finlandia a los medios de comunicación, y en la ciudad donde yo estaba había salido hasta por un periódico que se había convertido uno a Cristo. Hasta ese momento yo no perdí el tiempo de decirle al amigo, de decirle a mis familiares que Cristo sana, que Cristo liberta y que Cristo es el único que puede salvar nuestra vida. Regreso a mi país, pero en los primeros meses, los primeros días, tengo una lesión con Alianza, una lesión inesperada por segunda vez en mi rodilla izquierda. Me rompo los ligamentos cruzados y los meniscos, y me tienen que intervenir. Iba a estar de 6 a 8 meses fuera de las canchas de fútbol otra vez. Y en octubre del 2014 vuelvo a jugar. Y todo ese tiempo lo pasé en oración. Pero antes, para llegar a este punto, quiero decirle que cuando me operaron de esta segunda lesión, en ese momento se había cumplido 1 año de que yo había ayunado por mi esposa. En ese momento estaba a punto de divorciarnos. En ese momento estaba el proceso de divorcio. Las cosas habían marchado peor. Pero fue en ese momento que el Señor iba a tratar con ella. Dios tiene su momento, porque todo lo que se quiere bajo el cielo, bajo el sol, tiene su hora. Y siempre hay una hora, un día, un lugar específico donde Dios va a salvar a tal persona. En ese momento mi esposa se había enfermado, tenía problemas en su corazón y estaba en tratamiento. Se había puesto muy delgada y lloraba todos los días. Estábamos viviendo separados. Estábamos a punto de firmar la carta de divorcio. Pero un día de esos que ella lloraba, se le ocurrió encender la radio en su casa. Ella nunca había escuchado radio cristiana evangélica, pero en ese momento enciende la radio. Y cuando enciende la radio, estaba una radio cristiana evangélica, y un predicador gritó y que le estaba predicando prácticamente a ella. Y fue en ese momento que ella fue quebrantada y fue tocada por el poder de Dios. Fue en ese momento que notó la dirección y fue al lugar donde estaba esta iglesia y empezó a ir a los cultos. Pero un día de eso hicieron el llamado y ella estaba en la parte de atrás, y el Espíritu de Dios empezó a tocar y a ministrar su vida. Y cuando le empezó a tocar, a ministrar su vida, hicieron el llamado al frente. Y ella no se dio cuenta, pero de repente estaba al frente en el altar, levantando las manos y recibiendo al Cristo de la gloria, al Cristo de la gloria. ¡Aleluya! No se dio cuenta ella, pero en ese momento el pecado habían sido perdonados. Y se fue la religión y todos los ídolos, y entró un Cristo vivo, un Cristo de poder, un Cristo que transforma, un Cristo que liberta y un Cristo que salva. ¿Cuántos pueden alabar a Cristo en esta hora? A los días el Espíritu Santo me dice en la madrugada: es tiempo que regreses con ella. Y yo desesperado le empiezo a llamar y ella no me respondía. Pero cuando me respondió, nos vimos y le dije a ella: perdona, mi amor, si te he fallado, si te he ofendido, si me he portado mal contigo, perdóname. Y ella me dijo: perdóname tú a mí también, porque hacía cosas que no entendía. Porque ahora yo sé que lo que está en ti no es de hombre, no es de religión, es porque Dios te cambió y ese Dios llegó a mi vida. ¡Oh, gloria a Dios! Y desde ese momento empezamos a caminar en una misma dirección para la gloria de Dios. Y vuelvo a jugar con el Alianza, retomo en lo que me había quedado.
en octubre del 2014. Pero hasta ese momento, el fútbol para mí no era mi pasión, no era mi anhelo. Había pasado a un segundo plano. Jugaba más por compromiso y por obligación que por pasión por esas cosas, porque lo tomaba como mi trabajo, pero ya no sentía ningún deseo de seguir en este ambiente. ¿Y por qué digo de este ambiente? Porque hay mucha gente que ve partidos de fútbol, hay mucha gente que va a los estadios, pero hay mucha gente que no sabe lo que se mueve en este medio, y es un ambiente donde hay muchos que se han perdido y se están perdiendo porque no tienen a Cristo en su corazón. Es un ambiente donde el alcohol está a la orden del día, donde el sexo ilícito está a la orden del día, hasta padres ofreciendo a sus hijas, donde la droga está al alcance, donde los malos amigos, todo el mundo te abraza y te busca, donde está la corrupción, la prostitución, el alcoholismo, y todo esto es un ambiente que me dañaba. Y yo decía al Señor, yo tengo que dejar esto. Yo sé lo que tú me has llamado a hacer en esta tierra, pero yo tengo miedo, y si tú no me das la fuerza, yo soy cobarde y soy débil. ¿Cómo voy a dejar todo esto si por esto yo vivo? Por todo esto me he afanado y me he sacrificado, pero yo quiero hacer tu voluntad. Y había pasado orando muchos meses al Señor, y aquel ambiente me dañaba. Yo lloraba porque no escuchaba nada bueno, solo de dinero, de placeres y de mujeres, solo de cosas vanas. Y solo rezaban al Señor antes de los partidos, y después seguían haciendo lo mismo en los prostíbulos, en las fiestas, en los moteles. Cigarro, alcohol, droga y todo esto. ¿Y de qué les sirve todo eso? Y es así que terminé el torneo con Alianza el 2014. Y me meto 3 días de ayuno sin tomar agua ni beber ningún alimento. Me cerré en un cuarto con mi Biblia. Le dije a mi esposa, yo no quiero ver a nadie ni hablar con nadie. Yo quiero solucionar algo que solamente Dios lo puede solucionar, y solamente Él me puede ayudar. Y me metí a un cuarto en oración y ayuno por 3 días. Y al tercer día salgo de ayuno y oración, y salgo fortalecido y decidido de hacer lo que Dios me había dicho que tenía que hacer. El Señor me dijo, el que ama su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, del Evangelio, para vida eterna la guardará. El que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. Y todo aquel que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto para los reinos de los cielos. Y el Señor no estimó ser semejante a Dios, sino que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y el Señor empezó a hablar a mi vida con estas palabras, y yo fui quebrantado. Señor, yo ya entendí. Yo ya no quiero que me estés apretando. Yo ya no quiero recibir tu castigo. Yo voy a obedecer mejor, porque es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y le digo a mi esposa de la decisión que iba a dejar el fútbol, me iba a retirar. Y cuando le digo a ella, me pregunta, ¿y ahora cómo vamos a hacer para vivir? ¿Cómo vamos a hacer con los gastos económicos? ¿Y ahora qué vas a hacer si no sabes hacer nada? Yo le dije, el Señor me está llamando a predicar su palabra, y Él sabrá hacerlo con nosotros lo que Él quiere. Si Él tiene cuidado de las palomitas que andan y comen, que no trabajan ni hilan, cuanto más nosotros que somos hijos de Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Aleluya, dele fuerte esas palmas. Y ella
ella no entendía en ese momento, pero muy valiente, ella decidió seguir conmigo, sin importar cómo íbamos a hacer, ni a dónde íbamos a empezar, ni a dónde íbamos a ir, ni lo que se iba a levantar. Ella muy valiente dijo: voy a seguir contigo. Y es que cuando estamos en un mismo camino, el Señor va a ir enderezando los pasos. Y el Señor tiene cuidado de nosotros. Mas busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, luego las demás cosas serán por añadidura. ¿Cuánto lo creen? Dele fuerte esa prenda de palmas al Señor. Hago la renuncia al equipo de la Alianza y le digo: hasta aquí llega. Víctor Turcio se retira del fútbol y renuncia al equipo. Muchos no lo podían creer y me quisieron convencer, el presidente y el entrenador, para que yo siguiera. Y yo les dije: lastimosamente no puedo obedecerle a ustedes. Dios me está llamando y lo que Dios me ha dado a mí es más grande que el fútbol, es más grande que todo lo que el hombre me ofrece. Y desde ese momento no he parado, desde diciembre del 2014, de dar testimonio y de predicar el evangelio. Y hasta aquí Dios no me ha dejado, no me ha desamparado. Él ha estado conmigo en las buenas, en las malas y en todo momento. Y seguimos adorando a Dios y estamos en Santa Rosa de Lima para glorificar a Dios. Aleluya. Aleluya, dale fuerte esa palma, porque Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo viene. Fue así, hermanos. Esta es mi historia hasta este momento. Mi conversión, lo que fui en el fútbol, de dónde vengo y cómo Dios me llamó a mi esposa y a mí al ministerio. Y ahora solo me toca servirle al Señor en amor y en agradecimiento, porque el evangelio no es de hacerse rico. Antes yo ganaba miles de dólares al mes y tenía muchas cosas que yo deseaba, pero ahora tengo a Cristo que lo llena todo, en todo y por todo, porque Él es el Rey, Él es el Señor. Muchos han dicho que yo, aprovechando del evangelio, estoy ahora. Si supieran que aquí es de vivir por fe, porque si yo hubiera preferido lo que el hombre me ofrece, estuviera allá en los equipos de fútbol, estuviera en la selección. Y vinieron ofertas de otros países y ofertas grandes para que yo siguiera en el fútbol y dejara las cosas de Dios. Muchas ofertas han llegado a mi esposa y a mi vida, y el Satanás nos ha tentado ofreciéndonos mucho dinero. Pero en ese momento yo me he puesto a reír. Te conozco, diablo, yo sé lo que tengo y yo no puedo engañar a Dios, yo no puedo traicionar a Dios. Él es mi Rey. Y muchos se han levantado y han dicho que ando robando en el evangelio. Lo único que les puedo decir a esas personas es que yo les amo y que el Señor les ama, y que un día cada uno tendrá que dar cuenta. Y cuando demos cuenta, yo no voy a dar cuenta por ellos ni ellos por mí. Cada uno va a dar cuenta, y en ese momento Dios nos va a decir aprobado y desaprobado. Y todo el que está con Cristo está aprobado por la sangre del Cordero. Y desde ese momento servimos para la gloria de Dios. Y estamos aquí en Santa Rosa y hemos tomado un reto de ser pastor de esta iglesia. Nunca he buscado ser pastor, nunca he buscado un puesto ni un lugar. Desde un momento me retiré del fútbol y de todo. No tenía pastor, no tenía congregación. Había estado yendo a otras congregaciones en San Salvador, pero todas estaban en la apostasía y tuve que salir.
Y le dije al Señor, no salgo de esta casa. Yo me meto en oración, en ayuno, en la palabra. Pero yo no voy a otra iglesia más. Yo voy a ir donde tú me envíes. Y a los meses, el Señor me empezó a abrir puertas. Y desde ese momento empecé a predicar en muchos lugares. Y hasta en el penal de Metapán, que el Señor me ha permitido predicar. Pero a los meses conocí a un varón de Dios, que Él lo levantó y que lo sacó del mismo ambiente en el que yo estaba, que es su nombre José Vidal Alvarado, de San Miguel. Y es así que el Señor me envía a este ministerio, y nos conocemos con el pastor y formamos parte del ministerio CRED. Y ahora, a través de la radio, a través de la televisión, a través del internet y a través de todo lo que nosotros podamos usar para llevar el evangelio, estamos sirviendo al Señor. Y no esperamos pago en esta tierra, esperamos un pago que muy pronto Cristo viene a recompensar a todo aquel según sea su obra.